Mientras los ataques siguen en el Donbass, varios lugares de Ucrania vuelven a la normalidad después de que las tropas rusas se retiraran. Es el caso del suburbio de Bucha, que fue el teatro de una masacre de civiles a principios de marzo. Francia enfrenta una crisis sanitaria ante la escasez del personal clínico, al punto que muchos hospitales redujeron sus horarios de urgencias. Algunos médicos y enfermeros están en huelga para exigir mejoras. 3 colombianos hacen parte de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. 2 de ellas son integrantes del movimiento Causa Justa, que con su demanda lograron la despenalización del aborto en Colombia. Hablamos con una de ellas, Ana Cristina González. Bienvenidos a las noticias de France 24. Los saluda María Clara Calle. Empezamos este informativo en Ucrania. Mientras los ataques continúan en el Donbass, otros lugares de Ucrania vuelven a la normalidad después de que las tropas rusas se retiraran. Así ocurre en la región de Kiev, concretamente en el suburbio de Bucha. Allí se reabrió el mercado y los habitantes intentan superar las imágenes de la guerra. Y es que allí más de 300 cuerpos fueron encontrados en fosas comunes o tirados en las calles. Andrés Granadillo tiene la historia. Paso a paso renace la vida en Bucha. Con una relativa normalidad, en el mercado, los dueños reabren sus puertas. Las tiendas están abriendo poco a poco. Las personas con niños pequeños y perros están regresando. Es como antes. Las carreteras se están reparando poco a poco. Todo vuelve a la vida. Estamos muy contentos de verlo. Entonces, como digo, si no ves las ruinas, prácticamente nos estamos recuperando de todo esto. Los clientes aparecen de manera tímida. Es un shock al principio y después te das cuenta de que es nuestra realidad y necesitas cambiar tu vida y seguir viviendo. La vida sigue y tienes que vivir, sea lo que sea la vida. Sí, porque si no lo aceptas te vuelves loco. Es verdad. La vida no debe detenerse. Está claro que hay que recuperarla. Es realmente muy doloroso lo que los rusos nos han hecho. Y nunca, ninguna generación les perdonará esto. Docenas de nuestras generaciones recordarán hasta la muerte. Atrás quedaron las imágenes horroríficas que dejó el asedio ruso, dejando el cementerio de la ciudad abarrotado. Tras su retirada de la ciudad el 31 de marzo, cientos de cuerpos estaban tirados en las calles. Rusia niega que haya atacado a civiles y acusa a Ucrania de orquestar una propaganda en su contra. El secretario general de la ONU, en su visita a finales de abril, instó al Kremlin a cooperar con la Corte Internacional de Justicia por posibles crímenes de guerra cometidos por sus tropas cuando invadió Bucha. Cambiamos de noticia. En Francia hay una crisis sanitaria por la escasez del personal clínico. Ante la cantidad de pacientes, muchas veces estos no son atendidos o se ven obligados a esperar durante horas. Incluso algunos hospitales recortaron los horarios de urgencias y el país arrastra el problema sanitario desde antes de que empezara la pandemia. Alba Santana tiene la información. Confusos y desinformados, unos pocos pacientes esperan a ser atendidos fuera del Hospital Universitario de Burdeos, pero algunos no lo lograrán, ya que ante la falta de personal médico, muchos hospitales de Francia han implantado un horario reducido para acceder a urgencias. Primero, los pacientes deben llamar al servicio 15 del SAMU, que decide si ingresan o no en función de su gravedad, y solo entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche entre semana y hasta medianoche los fines de semana. Hoy en día hay muchos pacientes y, sobre todo, no hay suficientes cuidadores, así que nos vemos obligados a restringir nuestra capacidad de acogida. Y es que, según fuentes médicas, el servicio de urgencias de Burdeos tiene una falta de entre el 40 y el 50% de médicos, con colapso de pacientes. Una situación que el sindicato y otros colectivos llevan advirtiendo desde hace meses. Tenemos médicos que expresan ideas suicidas, médicos y cuidadores que se han suicidado en Francia por esta presión. En otros puntos, como en el hospital de Chinon, prácticamente todos los enfermeros de urgencias están de baja, debido al agotamiento acumulado. Si no queda ninguna enfermera y se empieza con la reanimación, el personal debe elegir qué vida salvar, y eso no es ni siquiera imaginable. En el hospital d'Orléans, los médicos y enfermeros están en huelga desde marzo, cuando un paciente murió en un pasillo por el colapso del centro. Ahora atienden los casos en los que peligra la vida.
Llevamos meses, incluso años, advirtiendo de esta desintegración del hospital público en general y de las urgencias. Esta crisis sanitaria es un problema de fondo en el país y los expertos estiman que si no se soluciona podría significar el fin de los servicios de urgencias en unos años. Pasamos a América Latina. En menos de una semana, los colombianos votarán para elegir al presidente. Las encuestas muestran que el candidato Gustavo Petro podría ser el más votado este domingo 29 de mayo. Uno de nuestros equipos viajó hasta Ciénaga de Oro, el pueblo natal del izquierdista. No es una estrella del rock, es Gustavo Petro. Quiere ser presidente de Colombia y hace campaña en el pueblo en el que nació. Ciénaga de Oro, donde hasta los ciegos bailan por verle. El evento se llama Petro Escucha. Los asistentes le plantean propuestas. Como Diana Varela, representante de un grupo de mujeres cocineras. Que si yo me tomo una foto con él, lo mando a marcar en grande, lo tengo enfrente de la casa para que todo el mundo vea. Carajo, se presentó con el presidente. Ciénaga de Oro es un municipio cerca del Mar Caribe. Ilusiona la posibilidad de tener el primer presidente del departamento de Córdoba. Los orígenes de Gustavo Petro son humildes. Sus primos enseñan la casa en la que nació. Hoy es la sede del partido. Al poco de nacer, Gustavo se fue a vivir cerca de Bogotá, pero nunca dejó de volver. Él era de pocas palabras, muy tímido, pero las pocas conversaciones que forjaba con uno tenía esa orientación de líder. Aquí es probable que contenga algunas... En la zona también quedan viejos compañeros de lucha. Pacho Rodríguez perteneció a la extinta guerrilla del M-19, a la que Petro se incorporó en 1977. Se desmovilizaron en 1990 tras un acuerdo de paz. Petro representa los valores del M-19, expresados en paz, justicia, trabajo y democracia. Hoy tuviera 60 años de edad. Pero más de 30 años después, muchos no olvidan su pasado. Gustavo Laca es médico y fue alcalde de Ciénaga de Oro en 2 ocasiones. Lo mataron de la izquierda. A su hermano lo mató el M-19. Pero él lo va a salvar. Los criminales no son excriminales. ¿Bien? Los criminales van a ser siempre criminales. Gustavo Petro acaba la jornada con un mitin. Rodeado de seguridad y acompañado por miles de fieles, pretende romper con la historia para convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia. 3 colombianos hacen parte de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, y 2 de ellas son mujeres. Ana Cristina González y Cristina Villarreal entraron en el famoso listado en la categoría de pioneros, por sus esfuerzos para que en Colombia se despenalizara el aborto en todas las causales y hasta la semana 24. Desde Bogotá, Ana Cristina González nos contó cómo su labor da esperanza a los derechos reproductivos en Estados Unidos, un país donde se podría prohibir el aborto. Pues me parece increíble que exista, digamos, este reconocimiento a los feminismos del sur global. Yo creo que los feminismos en América Latina además tenemos una tradición de encuentro, de acumulación política, de compartir estrategias, ideas, formas de discutir, de movilizarnos en las calles siempre de manera pacífica, digamos, y abriendo conversaciones democráticas. Entonces lo tomo como un reconocimiento a la centralidad que tiene este tema de la libertad en 2 sentidos. Uno, en tener democracias más sólidas y más firmes y democracias y sociedades mejores que reconozcan la ciudadanía plena de las mujeres. Yo creo que pues en este momento que puede ser muy lamentable para la historia de Estados Unidos, porque imagínense ustedes que un buen día se despierten y les digan que ya no pueden votar, eso les podría pasar a las mujeres en Estados Unidos. Sin embargo, la conquista de los derechos, que es muy importante en el plano legal,
también ocurre en el plano de lo que nosotras llamamos la legitimidad social, y estoy segura que las mujeres en Estados Unidos son conscientes de que tienen ese derecho a que se les respete su libertad reproductiva, y vamos de aquí en adelante a intercambiar desde el sur hacia el norte estrategias para ayudar a que este retroceso no cobre las vidas de mujeres como realmente es lo que sucede en este tipo de situaciones. Así llegamos al final de las noticias. Sigan con nosotros en France 24.